En los 2000 el cine español se revolucionó con una película de terror cámara en mano que impactó por su realismo y por atreverse a dar un paso más allá en un género pocas veces tratado en el audiovisual de este país. Muertos poseídos por un virus desconocido era un tema poquísimas veces tratado en la filmografía española. Y por ello y por cómo Paco Plaza y Jaume Balagueró, las mentes detrás del proyecto, enfocaron la película, esta impactó y arrasó en taquilla a partes iguales. REC supuso un fenómeno que no se quedó solo en España, sino que cruzó el charco y logró llamar la atención de la industria estadounidense, que al año siguiente realizaría su propia versión, aunque con mucho menos éxito. Los años posteriores tuvimos varias secuelas de la historia original, y hasta una historia diferente ubicada en una zona distinta al mítico edificio en el que comenzó todo. Vamos a analizar por qué REC 1 impactó tanto, si las películas que le siguieron mejoraron la saga o la empeoraron, y cómo vemos hoy en día y desde la perspectiva del tiempo las 4 películas que conforman la saga de terror española cámara en mano más exitosa de la historia. Jaume Balagueró y Paco Plaza son los dos directores de REC. Ambos ya cuentan antes de hacer esta película con experiencia en el cine de terror. Balagueró, por su parte, había ganado notoriedad con películas como Los sin nombre y Frágiles, mientras que Plaza había dirigido El segundo nombre. Juntos deciden trabajar en un proyecto revolucionario, no hecho antes en España y apostando por un estilo que combina el found footage, ya popularizado antes por películas como El proyecto de la bruja de Blair, con el subgénero de zombies. Todo con 2 elementos imprescindibles: realismo y crudeza. Y le dábamos vueltas a una idea de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer una película de terror que sea diferente, que sea algo a lo que el espectador no esté acostumbrado y que le permite al espectador vivir esa historia desde dentro de la película propiamente, ¿no? La idea era crear una película que sumergiera al espectador en la acción de manera visceral, como si estuviera viendo un reportaje en pleno directo. Implica que de pronto estamos renunciando a todas las convenciones narrativas del cine. Estamos todos acostumbrados, ¿no? Es decir, ese lenguaje que es un lenguaje arbitrario que nosotros conocemos y al que estamos acostumbrados, con el que siempre se nos narran las historias, nosotros lo rechazábamos completamente y íbamos a contar la historia lo más cercana a la realidad posible, ¿no? Yo creo que los dos conceptos aparecieron al mismo tiempo, ¿no? O sea, película de terror y película narrada en tiempo real y en primera persona como un reportaje de televisión. La producción de REC comienza meses antes del estreno en cines y el rodaje se centra exclusivamente en un edificio ubicado en el 34 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Balagueró y Plaza buscan que el film tenga apariencia realista y claustrofóbica, por lo que optan por grabar casi en tiempo real, sin cortes excesivos ni grandes efectos especiales. En cuanto al casting, los creadores querían actores poco conocidos para que la sensación de que lo que estaba pasando en ese edificio fuese lo más real posible. Los actores contratados improvisaban muchas de sus reacciones, contribuyendo a la sensación de caos y terror incontrolable. Nosotros teníamos una premisa muy importante, que es que los actores tenían que desconocer lo que iba a suceder. Los actores no tenían guión completo, es decir, no sabían exactamente qué es lo que íbamos a rodar cada día. Creo que lo que ellos básicamente tenían que hacer era entender quiénes eran como personajes y, como decía Jaume, ellos no sabían exactamente qué iba a suceder, pero sí debían reaccionar siempre coherentemente a cómo reaccionaría su personaje real. Manuela Velasco, la protagonista que interpreta a la reportera Ángela Vidal, es una actriz conocida desde pequeña en España por ser sobrina de la mítica actriz, cantante y presentadora Concha Velasco. Siendo una niña, debuta de la mano del gran Pedro Almodóvar en la película La ley del deseo. Es que ha recibido carta de mamá. No me la ha dejado leer, pero me parece que se queda un poco más toque. Y nada más comenzar los 2000, su carrera la lleva a ser presentadora de un programa musical. Y no os cuento más, os dejo en espera de que la película se estrene en nuestro país. Lo estamos deseando, pero de momento vamos a quedarnos con su banda sonora, que por cierto también ha compuesto Björk. Tras su paso por varias series de televisión en las principales cadenas privadas españolas, Manuela Velasco es elegida por su naturalidad y su poca experiencia en cine para dar vida a una reportera que tiene que mostrar en pantalla justamente eso: poca experiencia ante una cámara. El objetivo era que Ángela Vidal ganase seguridad y confianza ante la cámara cuando el caos se desata ante ella y su compañero.
Ángela Vidal y Pablo, el cámara que la graba, están trabajando una noche cualquiera en un nuevo episodio para un programa local llamado Mientras usted duerme. Su tarea consiste en acompañar a un grupo de bomberos en su turno de noche para documentar su trabajo cotidiano. Y me ahogo. Espera. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Oye, que tú mismo, si ves que es un coñazo, pues cortas y ahorramos cinta, ¿vale? Andreu, tú eres el jefe, ¿no? ¿Os me vais a dejar ir en el...? Sí, por supuesto. Vale. Esto es una lotería. Hola, me llamo... sigue. Manu. Ay, no puedo más. Tras recibir una llamada de emergencia, se trasladan a un edificio de apartamentos donde una anciana, aparentemente, está atrapada en su hogar. Que una vecina mayor ha tenido algún problema, los vecinos han oído gritos, uno de los bomberos de la policía dice... Lo que empieza como un reportaje rutinario, pronto se convierte en una experiencia aterradora cuando descubren que la anciana se comporta de manera violenta y ataca sin razón aparente a quien entra en su casa. Ayudados por 2 agentes de policía que ya habían llegado a la escena, acuden al piso de la anciana que durante su desalojo ataca y muerde en el cuello a uno de los oficiales. Al tratar de pedir ayuda para el policía, descubren que el ejército ha sellado el edificio poniéndolo bajo cuarentena y dando la orden explícita de que absolutamente nadie salga de ahí. Los bomberos, los vecinos del edificio y Ángela y Pablo entran en pánico al ser conscientes de que están encerrados en un lugar en el que un virus se está propagando sin control. De repente, uno de los bomberos cae desde una planta superior por el hueco de la escalera. Pablo y Ángela se comprometen a documentar todo lo que pase ahí dentro para poder denunciarlo cuando salgan. Exactamente igual lo que te digan, lo tenemos que grabar. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando, hostia. Y es que las autoridades no les dan ninguna explicación de por qué no pueden salir. La situación es insostenible. Hay 2 muertos, 2 personas muertas de forma violenta y 2 heridos que necesitan ser hospitalizados urgentemente. Ángela y Pablo comienzan a entrevistar a los distintos vecinos del edificio, mientras que los atacados por la anciana son encerrados en un almacén anexo al bloque. Un inspector de sanidad, vestido con un traje de protección, entra entonces al edificio para encargarse de la situación y de los heridos. Pese a que este se niega a que el procedimiento sea grabado, Ángela y Pablo consiguen colarse y grabar cómo los heridos, fuera de sí, tratan de atacar al inspector. Cuando sale, les cuenta que están ante un brote de una enfermedad infecciosa similar a la rabia, y les revela que rastrearon el virus debido a un perro proveniente del edificio que presentó indicios de la enfermedad. Ángela ata cabos y descubre que se trata del perro de Jennifer, una niña residente del edificio que desde que comenzó todo ha mostrado síntomas de estar enferma. Sí. Pablo, ¿estamos así bien o me siento mejor aquí? Porque tú vives ¿con quién? Con mi mamá, con mi papá y con mi perro Max. Su madre, Mari Carmen, asustada, insiste en que solo está enferma de anginas, cuando de repente la niña la ataca y huye hacia las plantas superiores del edificio. Sergio esposa a Mari Carmen a las escaleras mientras el inspector trata de convencer a los residentes para que lo ayuden a atrapar a la niña. Joder. Dame la manita. Dame paso los ojos. Sin embargo, el caos se desata cuando los infectados del almacén se liberan y comienzan a atacar a los vecinos. Ángela, Pablo, el inspector y un inquilino llamado César se refugian en un apartamento donde descubren que el de sanidad ha sido infectado. Este se ha encerrado a sí mismo sabiendo que los síntomas del virus pronto aparecerán en él y será un peligro para ellos. César recuerda que puede haber una salida del edificio a través de las cloacas y les dice que las llaves para acceder a esa zona probablemente estarán en el apartamento del presidente de la comunidad. Justo cuando van a salir de ahí, el inspector infectado ya convertido ataca a César y le muerde. Ángela, el bombero y Pablo tienen que abandonarlo y se centran en llegar hasta el apartamento del presidente para encontrar esas llaves.
Abriéndose paso por las escaleras entre más vecinos infectados, logran llegar al apartamento y encontrar las llaves. Son rodeados, pero consiguen encontrar la llave que abre el ático del edificio. Ahí dentro descubren una grabación de audio en la que se explica que una enzima extraída de la paciente cero, llamada Tristana Medeiros, es la responsable de la infección. Encuentran documentos y grabaciones que revelan que el virus tiene un origen religioso. Una niña poseída por una entidad demoníaca fue traída a este lugar para ser estudiada por un sacerdote. Sin embargo, algo salió mal, siendo el virus que provoca los ataques una manifestación física de esa posesión que se ha extendido de forma incontrolable entre los residentes del edificio. ¡Oye! ¡Dice este tío! Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí. Impactados, encuentran a la niña Medeiros, que ahora es una criatura deforme y monstruosa que seguía entre la oscuridad por el sonido. En su esfuerzo por salir de la habitación, Medeiros mata a Pablo usando un martillo. Ángela se hace con la cámara, pero totalmente desubicada es arrastrada por la niña. Así terminaba REC 1, estrenada en los cines españoles un 23 de noviembre del año 2007. Era imposible que cualquiera que saliese del cine tras ver ese final no estuviese impactado por lo que acababa de presenciar y además tuviese 1000 preguntas. Y es que ese final deja la posibilidad de que Ángela aún siga viva y pueda lograr salir de ese edificio sin que la niña la mate como a su cámara. REC se convierte tras su estreno en un éxito tanto a nivel crítico como comercial, convirtiéndose en una de las películas de terror más influyentes de la década y marcando el comienzo de una saga que, a pesar de sus giros y de su cambio en la técnica de grabación, siempre mantendría su esencia oscura y aterradora. REC logra tras su estreno varios premios. En la ceremonia de los Goya 2008, que para que me entendáis es la gala española equivalente a lo que serían los Oscars en Estados Unidos, Manuela Velasco consigue un Goya Mejor Actriz Revelación. Bueno, y el Goya es para Manuela Velasco por REC. Este Goya, bueno, es para las personas que llevo en mi corazón, que son mi madre, mi padre, mi hermana. Quiero compartirlo con todo el equipo de la película y sobre todo con Jaume Balagueró y Paco Plaza, que son los que tendrían que recibir este Goya porque ellos son los magos que han hecho posible esta película. Así que Jaume, Paco, muchísimas gracias, os quiero. También David Gallard logra uno por su montaje de la película. Spanish Movie, que venía a ser la Scary Movie a la española, parodió a REC 1. Curiosamente, la que formaría parte luego de REC 3, Leticia Dolera, es quien se mete en la piel de Ángela Vidal para exagerar su personaje. ¿Estamos grabando? Ángela, coño. ¿Qué? ¿Te cuelga? ¿Qué? Que tienes algo ahí. El pelo. ¿Bien? Bien, el pelo, sí. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal y nos encontramos frente a la puerta del baño donde, al parecer, una mujer... ¡Madre! REC 2 no se hace esperar y llega a la gran pantalla 2 años más tarde, concretamente en el año 2009. Para este momento, Jennifer Carpenter ya había sido Ángela Vidal en la adaptación estadounidense de REC, que allí tomó el nombre de Quarantine. La productora Filmax fue la encargada de producir este remake, que no tuvo ni muchísimo menos el impacto que tuvo la original. Jaume Balagueró y Paco Plaza regresan como directores para esta secuela, enfrentando una presión que no existía en REC 1, ya que ahora el público esperaba más y demandaba respuestas. Intentamos hacer esta secuela por el entusiasmo que suscitó inesperadamente casi en REC, ¿no? Muchos festivales que hemos proyectado la película, la gente ha venido y nos ha dicho, bueno, ¿habéis pensado hacer una segunda parte? Se decide continuar la historia justo donde terminó la primera película, manteniendo el estilo cámara en mano pero introduciendo nuevas perspectivas que expandirían el universo de REC.
sentido. Directamente nos está haciendo pensar en los clásicos videojuegos del estilo Doom o del estilo Quake, ¿no? Un poco. A diferencia de su predecesora, que se enfocaba más en el misterio y el horror claustrofóbico, REC 2 explora una dimensión más profunda al mezclar el terror zombie con elementos sobrenaturales, dando un giro inesperado a la narrativa. La ambición de esta secuela era no solo mantener el impacto de la original, sino también ampliar su mitología. La producción de REC 2 mantuvo la esencia visual de la primera entrega con el uso de cámaras en mano para crear una sensación de realidad. Sin embargo, en esta ocasión el enfoque no recae únicamente en un equipo de reporteros. Se incorpora la perspectiva de un grupo de fuerzas especiales equipados con cámaras en sus cascos, y de un grupo de adolescentes que accidentalmente se ven involucrados en todo lo que está pasando en ese edificio. Esta diversificación de puntos de vista le da a la película una narrativa más compleja y permite explorar el horror desde diferentes puntos de vista. Un equipo de geos es enviado al edificio en cuarentena con la misión de acompañar al Dr. Owen, que trabaja para el Ministerio de Sanidad. ¿Pero qué coño hace? El virus no se transmite a través del aire, solo por los fluidos, la sangre. Sin embargo, pronto se revela que Owen no es realmente un médico, sino un sacerdote enviado por el Vaticano. No saben nada de la verdad. No son ellos los que mandan aquí. Me está jodiendo. Su objetivo es obtener una muestra de sangre de la niña Medeiros, que se cree está poseída por una entidad demoníaca, para poder detener la infección que ha transformado ya a un montón de personas en criaturas rabiosas. Vale, esa sangre tiene que estar ahí arriba. Tenemos que subir. Mientras los geos y Owen avanzan por el edificio, se van encontrando infectados que tratan de atacarlos. Entre ellos a la pequeña Jennifer, a la que Owen quiere interrogar para saber dónde está la niña Medeiros. Dime, ¿dónde estás? ¡Que te cansas, padre! ¡Es Dios que me protege! Los geos se la acaban cargando cuando ésta trata de escapar. A medida que Owen recita oraciones y utiliza símbolos religiosos para combatir a los infectados, los geos se enteran que la enfermedad es de origen demoníaco, y no un simple virus biológico. Los infectados no están enfermos sino poseídos. Paralelamente, un grupo de adolescentes con una cámara de vídeo ingresa al edificio por una entrada secundaria por la curiosidad y las risas. Aquí vamos a pillar algo, ¿eh? Vamos a pillar. Joder, pues yo pensé que leería peor, ¿eh? ¿Peor? Pues voy a potar, tío. Al explorar, se topan con un bombero y con el padre de Jennifer. Este los lleva a su casa, donde son atacados por sorpresa por su esposa Mari Carmen. En medio de la pelea, uno de los adolescentes logra eliminarla colocando un petardo en su boca. La situación se complica cuando la policía comienza a dispararles desde fuera. Deciden salir gateando y es entonces cuando el padre de Jennifer muere acribillado a tiros. ¿Qué hacemos? ¡Quiero ir de aquí! Sí. Por favor, me quiero ir de aquí. Los adolescentes corren asustados y se refugian en otro apartamento. Aquí encuentran a Martos, un geo que engaña al grupo haciéndose pasar por un niño para que lo dejen salir. Tenemos que ayudarla, por favor. Cuando lo liberan, resulta ser un infectado que trata de atacarlos. Durante el forcejeo, el bombero le pide ayuda a los chicos. Uno de ellos dispara dándole por error al bombero en la cabeza, pero logra tras esto matar también al infectado. Poco después, los geos y Owen llegan a la casa, descubriendo nada más llegar que uno de los adolescentes ha sido mordido. Deciden interrogarlo mientras encierran a sus amigos en otra habitación. En medio de la tensión aparece Ángela con la cámara de su compañero Pablo. Debe ser la reportera de televisión que entró con los bomberos. Tras asegurarse que no está infectada, usan la cámara de esta para obtener información sobre el paradero de Medeiros. Ángela es quien les dice que Medeiros está en el ático y que solo puede ser vista en la oscuridad. Una vez en el ático, con ayuda de la visión nocturna de la cámara, el grupo comienza a ser atacado por la niña. En un momento de caos, Ángela logra matarla disparándole en la cabeza.
Owen se enfada ya que necesitaba una muestra de la sangre de Medeiros mientras estuviese viva. Comienza una discusión entre ellos ya que Angela exige que los rescaten y Owen se niega. Angela comienza a atacarlo mientras uno de los geos lo graba todo. No me lo ponga más difícil. La orden. Les revela que ahora es la huésped del demonio causante de la infección. Tras esto, mata a Owen y copia su voz para dar la orden de que la rescaten. Owen. Descubrimos que en realidad la niña no la mató tras arrastrarla, sino que la usó para pasarle una extraña larva a través de su garganta. Ahora Angela porta la infección a través de este parásito que quiere salir del edificio para encontrar un huésped mejor a toda costa. Que no te necesito. El final de REC 2 dio respuestas al origen de todo. Consiguió entrelazar dos puntos de vista distintos sobre lo que estaba ocurriendo dentro de ese edificio y nos mostró qué pasó con Angela, que muchos a mitad de película ya pensábamos no iba a aparecer en esta secuela. Angela sí es un personaje icono, ¿no?, de REC, y yo pienso que si hacíamos una secuela también habíamos estado siempre con la idea de que los fans estarían esperando que apareciese este icono de la primera película, ¿no? Ha sido complicado volverse a meter en el papel 2 años después, sobre todo porque de repente como volver a vivir toda esa noche, más todo lo que se supone que ha pasado después que el espectador no ha visto. O sea, que es algo así como que has ido al infierno y has vuelto un par de veces, y entonces ahora en acción se tiene que ver todo eso. Al añadir el componente religioso y sobrenatural, Balagueró y Plath ampliaron el alcance de la saga, transformándola de una simple película de zombies a una historia más rica y compleja. Esta secuela también subió el nivel de la acción, con enfrentamientos más impactantes y una mayor cantidad de personajes. A pesar de que a muchos espectadores no les convenció el giro hacia lo sobrenatural, REC 2 fue elogiada por su capacidad de mantener la tensión y el terror de la primera entrega e incluso superarlo por momentos. La película cimentó la saga como una de las más originales del cine de terror contemporáneo, dejando la puerta abierta para nuevas secuelas y desarrollos en el futuro. Sin embargo, Plaza y Balagueró tenían en la mente hacer algo distinto para la tercera entrega. Querían aumentar en el espectador esas ganas de saber qué pasa con Angela y el parásito de su interior tras salir del edificio. Y para ello decidieron que REC 3 se alejaría de la historia principal, poniendo el foco en un lugar distinto en el que también se desata la locura: una boda. REC 3 Génesis, que así se subtituló la tercera entrega, hizo un giro radical de la saga tanto en estilo como en tono. Paco Plaza asumió la dirección en solitario, mientras Jaume Balagueró se centraba en desarrollar lo que sería la cuarta y ya decidida última película de la saga. A diferencia de las dos primeras entregas, REC 3 rompe con el formato de cámara en mano a mitad del metraje, para sorpresa de muchos fans. Teníamos muy claro que queríamos diferenciar muy bien la parte de vídeo de la parte, lo que nosotros llamamos parte de cine. La parte de vídeo queremos llevarla totalmente a la parte doméstica. Todo el mundo tiene una cámara, por eso aparecen imágenes 5 o 6 formatos diferentes de vídeo en la primera parte. Decisión muy criticada, ya que lo de la cámara en mano era una característica muy importante de la saga. Se opta porque la primera parte esté grabada por uno de los invitados de la boda y que la segunda parte, cuando ya comienza el caos, la grabación sea de la forma tradicional. En el momento en que la película se parte en dos y aparece esta segunda parte con un lenguaje cinematográfico, queríamos que ese lenguaje fuera todo lo anti-REC posible. Usamos mucho traveling, muchísimas grúas, algunos planos de Steadicam, pero intentábamos siempre mantener una limpieza y una elegancia en los movimientos y también en la manera de iluminar las escenas. Este cambio fue intencional por parte de Paco Plaza, quien quería evitar a toda costa que la saga se repitiera y se estancara. En cuanto al tono de la película, se le dio un enfoque más ligero y más orientado hacia la acción y el gore, con bastantes toques de humor negro y chistes puntuales que cambiaban por completo el estilo que había definido a la saga hasta ese momento. Esta vez el reparto lo conformaban actores más conocidos del panorama audiovisual. Diego Martín y Leticia Dolera son los protagonistas, mientras que Alex Moner e Ismael Martínez parte de los muchos secundarios que el film tiene.
¿no? Viendo un poco el panorama. Paco tiene una manera de no solo de respetar y de escuchar al actor, de hacer sentir a todo el mundo que estás siendo parte de la construcción de la película. Claro, yo hablé con Paco y digo, nos tenemos que creer que esta tía luego va a coger una sierra mecánica y va a partir cabezas. Entonces lo que hice fue ir al gimnasio. La historia sigue a Clara y Koldo, una pareja que está celebrando su boda en una lujosa finca. A través de la cámara de Adrián, el primo de Koldo, y de un cámara profesional llamado Atún, vamos conociendo a los invitados tanto por parte del novio como por parte de la novia. Todo parece perfecto hasta que nos enteramos que un tío de Koldo, Víctor, tiene una herida en la mano ya que fue mordido por un perro muy agresivo en la clínica veterinaria en la que trabaja. Ahí nos damos cuenta que todo se va a desatar por él. Mientras Adrián va grabando a distintos invitados en la boda, incluso a un hombre caracterizado como Bob Esponja, Víctor comienza a encontrarse mal. Al rato, en lo alto de una baranda, cae al vacío impactando a todos los invitados que estaban en el momento baile. Todo se vuelve un caos cuando su esposa va a ayudarlo y recibe un mordisco en la garganta. La infección comienza rápidamente a propagarse y Clara y Koldo se separan. Koldo termina con Adrián, Atún, el hermano menor de Clara y un inspector de la SGAE en la cocina del lugar. Agobiado, Koldo les pregunta que por qué siguen grabando. Cuando tira la cámara al suelo, la película cambia un formato con cámara cinematográfica. La gente tiene derecho a saber lo que está pasando. ¡Hay que grabarlo todo! ¿Pero qué gilipollas estás diciendo? ¡Para! ¡Dame la cámara! ¡Dame la cámara! Koldo y el resto tratan de escapar por las rejillas de ventilación. Dejan a Atún allí ya que él no cabe. Tenemos que irnos. No se te ocurra borrar nada, ¿eh? Atún, te juro por Dios que volveremos a por ti. Cuando logran salir al patio, se hacen camino entre los infectados que a esas alturas ya están por todas partes. El inspector de la SGAE es atacado, pero Koldo, Adrián y la niña logran refugiarse en una capilla en la que hay un montón de invitados más. Los infectados no pueden entrar ahí por el agua bendita que hay en su interior. Ahí dentro, Koldo comprende que tiene que encontrar a Clara sí o sí, ya que siente que ésta está aún viva. Clara entonces habla por medio de los altavoces diciéndole que está bien, que van a reencontrarse y dándole además la noticia de que está embarazada. Koldo agarra una maza con púas, se pone un traje de caballero que encuentra y va en busca de Clara. Esta está escondida junto al sacerdote en la sala de control, que le dice en medio de todo que es demasiado pronto. Clara, sin entender nada, le pregunta que a qué se refiere. El cura le habla del Génesis y de la naturaleza de los demonios. Tras esto, un montón de poseídos logran entrar en la habitación, pero el cura y Clara escapan a tiempo. Clara acaba encontrándose al amigo de su chico, Rafa, y a su amiga Natalie totalmente ajenos a la locura que se ha desatado. Mientras les explica, tratan de escapar de allí. El cura se da cuenta entonces mediante el reflejo de dos infectados que estos están siendo controlados en realidad por el demonio. El sacerdote comienza a rezar, logrando dejarlos inmovilizados e inofensivos. El grupo aprovecha para escapar, pero Natalie muere en el camino. Yo te invité para quedar bien, porque pensaba que no vendrías. Es que mire, en internet encontré un billete de Brink súper barato. Siento mucho haberte invitado a mi boda. Mientras tanto, Koldo se encuentra en la sala de control, donde observa a través de las cámaras de seguridad cómo Adrián y el resto de supervivientes de la capilla son atacados por más infectados. Tras él, en una televisión, una periodista informa sobre la cuarentena que se ha impuesto en un edificio de Barcelona. Koldo sale de nuevo a la pista de baile y observa todo vacío. Una vez fuera, Clara se encuentra cara a cara con su madre infectada, a la que ve morir cuando el disfrazado de Bob Esponja la mata de un disparo. Este muere ayudando a Clara a escapar, que llega junto a Rafa a un túnel. Rafa insiste en escapar de allí enseguida, pero Clara se niega a irse sin encontrar antes a Koldo. Agarra una sierra eléctrica dispuesta a acabar con todos los invitados infectados para llegar hasta su marido. Ahora puedes decidir. Pero yo tengo muy claro dónde voy.
Koldo está en ese momento en la cocina, donde se encuentra con el cuerpo sin vida de Atún que se ha cortado las venas. El tío Víctor aparece de repente por detrás y lo ataca. Tras una intensa lucha, Koldo logra matarlo. Clara y Rafa se enfrentan a un montón de infectados que acaban mordiendo a Rafa. Clara, sin pensárselo mucho y sabiendo que nada estará poseído como el resto, lo decapita con la motosierra. Koldo y Clara acaban reencontrándose mediante una de las rejillas de la cocina, pero pronto están rodeados por gran parte de los invitados de su boda. Asustados y viendo que no tienen escapatoria, se abrazan esperando la muerte. Se sorprenden al ver que los infectados se detienen y no les hacen nada. El cura ha comenzado a recitar el libro del Génesis de la Biblia a través del sistema de sonido del lugar. Clara y Koldo escapan de allí, pasando por el salón donde ven cómo ha resultado el que se suponía iba a ser el día más feliz de sus vidas. En el patio, el abuelo sordo de Koldo se abalanza sobre ellos a última hora y muerde a Clara en el brazo. Sin tiempo que perder, Clara le pide a Koldo que le corte el brazo con la espada con la que cortaron la tarta. Koldo lo hace, pero la infección ya se ha propagado por todo el cuerpo de Clara. Esta comienza a vomitar sangre, los ojos se le ponen rojos y su piel se torna más pálida. Koldo la agarra en brazos y cruza el pasillo que los geos han hecho para evitar que el virus salga de allí. Los geos piden a Koldo que deje a Clara en el suelo, ya que esta está evidentemente infectada. Lejos de hacerles caso, Koldo la besa, permitiendo que Clara lo infecte con el virus. Los geos abren fuego y los acribillan a tiros. En sus últimos segundos de vida, ambos se buscan y se dan la mano. Con Rec 3, el universo de la saga se expandía, siendo testigos de la propagación del mal fuera del edificio de Rec 1 y 2. El tono de Rec 3 es mucho más ligero en comparación con las dos primeras entregas. Aunque mantiene la violencia gráfica y el gore, lo hace con un enfoque más exagerado y rozando lo cómico por momentos. Las secuencias sangrientas, como la mítica de la motosierra, tienen un componente de humor negro que contrasta con el horror más serio y realista de las entregas anteriores. Este cambio de tono fue deliberado, ya que Paco Plaza quería explorar un estilo diferente sin romper completamente con el universo que había establecido. El desenlace de Rec 3 es a la vez trágico y emotivo. Este final refuerza la idea de que, a pesar del tono más ligero de la película, el peligro y la tragedia que trae la infección son inevitables y devastadores. Bueno, en las bodas a cierta hora yo creo que hay mucho zombie también. Sí, a mí me parece bastante convencional respecto a lo que yo he vivido en bodas. Porque lo de luchar por tu vida y por tu amor bastante... siempre se disfruta. Sí. Rec 3 Génesis dividió a la crítica y al público. Algunos apreciaron el cambio de tono y el enfoque más humorístico y lleno de acción, mientras que otros criticaron la desviación de la estética cámara en mano que había definido a la saga desde el comienzo. Estés en el bando que estés, lo que está claro es que Rec 3 funcionaba como historia independiente y daba así un respiro a la saga que prometía seguir con la historia original en la parte 4. Esta es la más claustrofóbica y yo creo, mi sensación es que es la que más miedo va a dar. A mí los espacios me daban miedo sin que sucediera nada. Rec 4, titulada como Apocalipsis, sería la película que pondría punto final a la saga. Jaume Balagueró había estado trabajando en ella mientras Paco Plaza lo hacía en la parte 3. Con Rec 4 se continuó con el estilo cinematográfico convencional que Rec 3 había utilizado la mayor parte del film. Está contado de una forma mucho más virtuosa. Yo creo que uno de los aciertos de Rec era la cámara en mano y que parecía de verdad y que las cosas no se acababan de ver bien. Y aquí se va a ver todo al detalle, permite hacer virguerías. Pero se volvió a la historia de Ángela Vidal. Aunque eso sí, esta vez íbamos a verla por primera vez fuera del edificio, concretamente en un barco alejado de la civilización. Aquí Ángela despierta tras ser rescatada en el edificio por Guzmán, uno de los integrantes del ejército de tierra. Este y su compañero Lucas entraron en el edificio para colocar cargas de demolición y para rescatar a quien no estuviese infectado. Además de Ángela hay otra superviviente, una anciana que estaba en la boda de Koldo y Clara y que se despierta en el barco totalmente aturdida.
que se conoce que bebí un poquito más de la cuenta y mi nuera me acompañó a la habitación para que descansara un poco, que no sé dónde estoy. En ese barco, un grupo de científicos trata de encontrar la solución que ponga fin al virus. Lucas logró una muestra de sangre del edificio para que toda la investigación sea posible. Para ese momento ya han determinado que Ángela está libre del virus. Ella, Guzmán, Lucas y la anciana tratan ahora de entender por qué están allí. El capitán del barco, Ortega, y el técnico a cargo de recuperar las grabaciones de la cámara de Ángela y Pablo, Nick, están como ellos. Ricart es quien está a cargo de la misión en el barco y quien les confirma que las autoridades no les permiten regresar a tierra. Él y un grupo de científicos están tratando de dar con el antídoto del virus, pero esto es algo que no comentan con ellos. Guzmán, gracias a que Nick logra hackear las cámaras de seguridad, consigue enterarse de dónde está el laboratorio donde los científicos trabajan, y se entera que hay un código para acceder ahí dentro. Tras un apagón en el barco, Ricart y su equipo descubren que el animal que estaban usando para lograr detener el virus se ha escapado. Este ataca al cocinero del barco y desata así la locura a pesar de morir abrasado en la sartén. Otros tripulantes se infectan al ingerir la comida, mientras que Lucas consigue encerrar en el congelador al cocinero, que lo ataca ya fuera de sí. Ricart utiliza entonces en él el antídoto que su equipo ha creado. Pero resulta que no funciona. Ángela, Guzmán, Lucas, Nick, Ricart y la anciana tienen ahora que huir de un montón de infectados que enloquecen a medida que pasa el tiempo. A la vez que sucede esto, una fuerte tormenta se avecina. En la huida, la anciana se separa del grupo. Mientras Lucas va en su búsqueda, Ángela y Guzmán van hasta la cabina de mando. Aquí se reencuentran con Nick. Para ese momento, Ricart ya ha averiguado mediante las grabaciones de la cámara de Ángela que ésta lleva dentro el parásito que ha provocado todo. Convence a Guzmán y al resto para que se la entreguen y se lo saquen. El parásito es la cepa original. Solo con él podemos sintetizar el retroviral. Por eso no funcionó, es la única forma. ¡No! Suéltale la cabeza. Cogeré las piernas, acaba el tiempo. Ángela se resiste mientras un infectado aparece de la nada y siembra el caos. Ángela escapa y en su huida logra morder a Ricart para que éste se dé cuenta que le dice la verdad. No lleva el parásito dentro. Ricart comprueba que Ángela no está infectada, y ésta se enfrenta a Guzmán al caer en que el parásito pudo pasarse a su cuerpo el día que la rescató del edificio. Aprovechaste el apagón y soltaste al mono. Estuvimos solos casi un minuto. Si esa cosa estaba en mí, abandona a su huésped cuando encuentra otro mejor. Efectivamente, es Guzmán quien lleva el parásito en su interior, y quien trata ahora de matar a Ángela. Lucas, para ese momento, ya ha encontrado a la anciana convertida y muere tras ser atacado por otros infectados. Nick se encuentra con Ricart, que le dice ha activado la cuenta atrás para que el barco se destruya y solo tienen unos minutos para escapar juntos de allí. Le enseña un bote salvavidas que tiene y le dice que con la sierra eléctrica que tiene como arma pueden alejarse del barco antes de que éste salte por los aires. Nick se lo piensa, pero decide finalmente ir a ayudar a Ángela. Al encontrársela de casualidad, utilizan la sierra para matar a un montón de monos que la persiguen. Se esconden en una habitación donde se encuentran con Guzmán. Este, totalmente poseído, se acerca a Ángela para que el parásito que vive en su interior pase de nuevo a su cuerpo. Ambos corren por toda la cubierta del barco, huyendo de un montón de infectados que corren tras ellos. Saltan del barco hasta el salvavidas justo cuando el barco explota. Sobreviven sin saber que el parásito no ha sido destruido y ahora suelto en el océano se ha colado en la boca de una barracuda. Con el toque de humor negro característico de la tercera película, cierra esta saga cuando un taxista recoge a Nick y a Ángela pensando que están de resaca tras una noche de fiesta. Buena fiesta, ¿eh?
Aunque el final cierra de manera definitiva la trama central de la saga, la película deja abierta la posibilidad de que el virus podría volver en el futuro, manteniendo así viva la franquicia. REC 4 cerró de manera magistral la historia de Ángela Vidal y el virus, eso es cierto. Pero aún así había mucha gente no contenta con cómo había evolucionado la saga. Comenzó sentando unas bases, apostando por la cámara en mano y con unas características muy concretas, para acabar con dos películas muy alejadas del estilo de las dos primeras, grabadas de manera tradicional y sin ese componente de instantaneidad y realidad que el estilo documental otorgó a REC 1 y 2. La evolución narrativa del personaje de Ángela Vidal es en cambio perfecta. Nos encontramos con una periodista joven e inexperta que tras encontrarse con algo inesperado aprende perfectamente a transmitir a cámara lo que va sintiendo en cada momento. Su aparición en REC 2 da un giro a su personaje, llevándolo ahora al otro lado de la historia. Ella es la portadora del mal que se ha encontrado en el ático. Balagueró y Plaza logran alejarla del edificio en REC 4 y en un escenario completamente diferente consiguen que escape del parásito y que sea una de las pocas supervivientes desde que comenzó la pesadilla. Posiblemente estemos ante uno de los personajes de películas de terror mejor escritos y con mayor evolución. La saga, en cambio, es otra cosa. La 1, la 2 y la 4 logran contar una historia que narrativamente tiene sentido. Lo que parece no tenerlo mucho es cambiar la parte técnica que tanto había cautivado al comienzo de la saga. Entiendo que la tercera parte, que actúa como una película independiente dentro del universo REC, se tomase licencias creativas puesto que no seguía el hilo conductor de la trama principal. Lo que no entendí nunca es por qué REC 4 no siguió el mismo estilo cámara en mano. Hubiera sido el cierre perfecto para esta franquicia. Ángela, cámara en mano, grabando su huida del barco y del parásito, y teniendo en su poder una grabación de todo lo sucedido hasta ahora, sin que los espectadores llegásemos a saber si eso de lo que habíamos sido testigos durante varias películas vería la luz algún día. Pablo, grábalo todo, por tu puta madre.